Cuarto domingo de Adviento. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho eso? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando». Y él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, y Jesús progresaba en sabiduría y estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues acabamos de escuchar el Evangelio. María y José, José y María, como judíos íntegros, por supuesto, pues van a Jerusalén al menos una vez por año, concretamente en la Pascua, como tantos otros judíos, ¿no? Que vivían seriamente un poco no a la altura de María, por supuesto, todo María y José, pero vivían la venida del Mesías, la relación con Dios, etcétera, ¿no? Y hacían esas peregrinaciones que eran muy duras, porque eran los tiempos que eran hace 2000 años, ¿no? No había tantas cosas, ¿no? Vamos a peregrinar, iban con unas grandes precariedades, ¿no? Iban en caravanas por miedo a los bandidos, a los salteadores de caminos, pues, pero ahí iban, ¿no? Hacían un alto en sus vidas para ese encuentro con el Señor. Y María y José iban, y nos dice, pues aquí, una de las veces que fue cuando Jesús cumplió 12 años. Es una peregrinación en que podemos ver el espíritu de José y de María en este peregrinar, ¿no? Por ahora a Jesús le dejamos un poco de lado, porque después va a ser, como siempre, el protagonista del Evangelio, ¿no? Pero quiere ver la actitud en cuanto padres, ¿no?, de José y María, pues en la línea en que nos habla este salmista, ¿no?, de los cantos de peregrinación a Jerusalén, que él hace su experiencia como peregrino. Dice: «Qué amables son tus moradas, Señor, qué deseable es entrar en tu templo». Dice moradas en plural por la magnificencia del templo, ¿no? Mi alma anhela y languidece tras de los atrios de Dios. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Esta es la esperanza de judíos con corazón, digamos, íntegro, en estas peregrinaciones que hacían a Jerusalén, que, vuelvo a repetir, no tenían ningún tipo de comodidad, bajo ningún punto de vista, ¿no? Hoy día dicen, bueno, hay gente que va al peregrino a Santiago y anda a 300 kilómetros. Sí, de acuerdo, muy bien, pero la forma de caminar, las botas de alpinistas que llevan botas de montañeros, y que cada 10 días tienes ahí un bar donde reponer, tomarte una cerveza, un refresco, un bocadillo, y luego un albergue por la noche preparados. Sí, todo lo que quieras, pero lo comparemos con estas peregrinaciones que hacían, digamos, en este caso concreto ya hablamos de José y de María
y de María y de José. Y por las ansias de encontrarse con el Dios vivo, como todo Israel, con el Dios vivo, ¿no? Es ese Dios vivo, ¿no? Que, que dice el salmista, es un poco las primicias, si lo podemos decir, con el Dios vivo que nosotros encontramos a partir de la encarnación del Hijo de Dios. Lo encontramos vivo, evidentemente, en la Iglesia, en el Sagrario, en la Eucaristía. Le sentimos vivo en la adoración al Señor, le sentimos. Sabemos que no estamos solos, no estamos adorando una pared, no estamos adorando un trozo de metal del sagrario, no estamos adorando un trozo de pan. Es un Dios vivo que nos habla, que nos mira, que nos conforta, que nos levanta, que nos dice que quiere que hagamos. Ese es el Dios vivo, el que tiene sentidos para hablarnos y oírlos y abre nuestros sentidos del alma para que haya una comunicación entre nosotros y Él. Los sentidos del Espíritu, tanto de Dios como los nuestros, es el Dios vivo que experimentamos. Es el Dios vivo que experimentamos, como veremos después un poco, si Dios nos permite, a lo largo de la catequesis, ¿no? De estos peregrinos, dice, como al pasar por el valle del llanto lo convierten en bendición. Es decir, los discípulos del Señor caminamos por la vida. Son valles a veces donde el hombre llora y tantas veces, aunque se coma las lágrimas y no le quede más remedio que reír, no porque siga su oficio, hasta para fingir de que es un triunfador, cuando bien sabe las cosas que hay dentro de él que no encajan, ¿no? Por ejemplo. No lo digo para martirizar a nadie, porque todos somos hijos de Adán y Eva y todos conocemos esta situación. No lo digo con prepotencia. Estamos todos ahí en el mismo equipo, todos, ¿no? Pero el discípulo del Señor, en esas lágrimas que derraman, pues por cosas que nos pasan igual que a todo el mundo, a lo que añadimos el desprecio del mundo por tener una sabiduría diferente, que no es la sabiduría del mundo. Y actuar según una sabiduría diferente, que es una sabiduría del mundo. ¿Entendéis, no? Pero caminamos por la vida o caminan por la vida, porque yo no sé si me puedo ya considerar discípulo del Señor, al menos a nivel de la calidad del discipulado, eso se lo dejo a Dios. Pero caminan por la vida haciendo florecer a su paso todo, provocando que la gente tenga una esperanza de que se puede vivir de otra forma, de que hay un Dios vivo, si este Dios vivo le da la vida a ese hombre que trabaja a mi lado, con los mismos problemas que tenemos los dos, y él lo vive de una forma, yo lo vivo de otra. Me gustaría conocer al Dios vivo. Qué formas tan grandes tenemos y tan potentes de evangelizar a lo largo de nuestra vida, en este camino de la vida, en esa peregrinación hacia el Padre. Y peregrinamos hacia el Padre por instancias, ¿sí? Por invitación, por apremio, incluso diría, del mismo Jesús cuando nos dice, nadie va al Padre sino por mí, que me ha enviado como buen pastor para guiaros a las fuentes de las aguas vivas, al manantial de aguas vivas que es el Padre, y de los cuales bebo yo. Y ese manantial de aguas vivas que bebía Jesucristo tienen un nombre, ¿eh? ¿Queréis ir a ese balneario, a esas aguas vivas? ¿Lo queréis ir? ¿Qué queréis? No saquéis el billete. Las aguas vivas que bebió Jesús se llama su Evangelio. Por eso él dice, yo os digo que el Padre me ha dicho a mí. Y en la última cena dice a los apóstoles, los pobres, tristes, con miedo, desilusionadísimos, van a perder a Jesús, han seguido a Jesús, ¿para qué? Sí dice que va a resucitar, pero todos llevaban un poco de Tomás, si no lo veo, no lo creo. Todos, y Jesús los ve ahí y les dice una palabra para la posteridad. ¿Cuántas veces recordarían los apóstoles esas palabras de Jesús después cuando ya empiezan a predicar el Evangelio y a veces las cosas les salen mal, les cierran las puertas, les echan de las ciudades, hasta que llegó el martirio? ¿Cuántas veces recordarían que aquella noche de la Pascua, en aquella Eucaristía que celebró Jesús, les dijo, ya no os llamo siervos, os llamo amigos,
porque las aguas vivas que me ha dado mi Padre, os las he dado a vosotros. Padre, no dijo eso, sí, claro que lo dijo. Juan 15:15. Os llamo amigos, porque las palabras que mi Padre me ha dado, ese es el manantial de aguas vivas, os las he dado a vosotros. Las confidencias de mi Padre conmigo, os las he dado a vosotros. Y ya somos un equipo de confidentes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú, que recibes estas aguas vivas, entras dentro de nuestras confidencias. Bueno, en ese contexto, peregrina José, María y el niño hacia Jerusalén, porque había el templo de la gloria de Dios, el templo de la presencia de Dios, caminaban hacia el Dios vivo. Con la encarnación de Dios, esto puedo decir, no ya lo mismo, sino en pleno cumplimiento, en su plenitud, como os he dicho, sí, muy brevemente, ¿no? Bueno, pues van, como os decía, ¿no? Y en este nadie va al Padre si no es por mí. Alcanzamos la plenitud de las plenitudes, la plenitud de las plenitudes, en este llegar a ver al Dios vivo, en lo que nos dice San Juan en el capítulo del Apocalipsis, en el último, el 22. Aquellos que son llevados al Padre por Jesucristo, aquellos, tanta gente que tiene miedo, me salvaré, me condenaré. No te preguntes esto, hombre. Son preguntas tontas. Pregúntate si estás dejándote llevar por Jesucristo, porque Él ha venido para llevarte al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. No hagas cábalas. ¿Y cuántos años de purgatorio me van a esperar? ¿Y si me voy a ir a tal? ¿Y si voy a ir al cielo? ¿Y cómo será el juicio? No es que no sea verdad, pero eso déjalo en la trastienda. Esa es la letra pequeña. La letra grande es que Dios ha enviado a su Hijo para que te lleve hacia Él. Nadie va al Padre si no... Preocúpate solamente de esto. Si te dejas dejando llevar por su Hijo. Y Padre, ¿qué va a hacer? Se me va a aparecer con 30 años, rubito, y me va a llevar de la mano. Ya se te ha aparecido en el Evangelio. ¿Qué más quieres? El Dios vivo, el Cristo resucitado, el de la palabra del Padre, el del manantial de aguas vivas, se te muestra cada vez que vas al Evangelio y lo haces tuyo. Y es así como te lleva el Padre. Y cuando te lleva el Padre, ¿qué pasará? Lo dice Juan. Verán su rostro, verán su rostro, el Dios vivo. Y llevarán su nombre en la frente. ¿Qué nombre? El Dios vivo, porque eres hijo de Dios. Porque eres hijo de Dios ya en toda su plenitud. Ya no habrá noche, ni tendrán necesidad de luz de lámpara o del sol, porque Dios les iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Su nombre en la frente, el reino de Dios. Estás coronado. Jesús es Rey de Reyes, Él es el Rey y nosotros somos los Reyes, coronados también. Padre, qué cosas más bonitas y qué cosas tan infinitamente bellas nos dice el Señor. Por eso hay que ir hacia ellas y sumergirnos en ellas, ¿no? Bueno, Jesús se pierde. Eso de que se pierda es mentira. Se pierde es cuando uno pierde, se va por una calle diferente o por un camino diferente o simplemente pierde de vista a sus padres. No, no, Jesucristo no se perdió, se quedó, porque era su misión quedarse ahí, ya dando a entender que iba a ser el maestro de los maestros. Por eso hablaba con los doctores de la ley y los dejó estupefactos con lo que Dios ponía en la boca de su Hijo. En preguntas y respuestas, como ya sabemos, ¿no? Y José y María se dan cuenta que el niño se ha quedado por ahí. Esa sí que es gorda. Esa sí que es gorda. No me imagino el dolor de María ni el de José. Con toda la confianza que tengan en Dios. Bueno, si es el Mesías, aparecerá. No, eso no sirve para un padre y una madre. José, custodio de la Sagrada Familia, se golpearía la cabeza, la mandíbula, pero ¿cómo he podido ser tan tonto? Me cache la mar, ¿dónde es que fui yo? Y
me di la vuelta, hablé con un vecino ahí que quería que le hiciera un par de mesas y ahí por hablar de ese par de mesas resulta que perdí a Jesús, pobre hombre. Y María, pues lo mismo, algo parecido, estaría hablando, ¿qué tal? ¿Cómo está la fuente allí? Oye, pues mira, la fuente de Nazaret parece que está cada vez mejor, echa bastante agua y además el agua ahora sale más limpia, qué bonito, ya podemos ta. Y Jesús se fue al templo. Es muy bonito, porque a veces pensamos que la fe nos tiene que librar de la angustia. María quedó angustiada, y no es porque no tuviera fe. José quedó angustiado, y no es que no tuviera fe. Algunos piensan que la fe es una varita mágica, ¿eh? Que un día sales del médico que te dice que tienes cáncer, que te van a cortar una pierna y que vas saltando de alegría por la calle con tu pierna que te van a cortar porque es voluntad de Dios. Que no seas imbécil. Ay, perdonad que os diga esto, pero no, esto no es así, hombre. La angustia está ahí. Otra cosa es que esa angustia Dios la vaya purificando poco a poco y vayas viendo un poco a poco que un discípulo del Señor, más allá de la angustia, encuentra la paz e incluso la fiesta, porque el Señor está con él más que nunca. Eso es un paso de la fe. Pero la angustia la vivió María, sin pecado original. Vivió la angustia. Con una fe completa, Ave María llena de gracia, hágase en mí según tu palabra, es la plenitud de la fe. Hágase en mí según tu palabra, es la plenitud de la fe. Pero la angustia estaba ahí. Y la de José también. Así que van al templo y la encuentran, como sabemos, cumpliendo su misión mesiánica, pero ellos no se dieron cuenta. Y por eso María preguntó, siempre pregunta la que tiene sufrimiento más a flor de piel, ¿no? En estos casos, que es la madre. José sufrió igual que María, sí, pero la mujer la saca afuera, lo cual es una maravilla, cuidado, ¿eh? Estoy hablando de las mujeres, es una maravilla, el amor de las madres. No es ni mayor ni menor que el de los padres, pero las madres lo expresan mejor. A veces con la zapatilla en la mano, pero las madres expresan el amor. Y por eso dijo, tu padre y yo, qué respeto el de María, ¿no? Tu padre y yo. Qué respeto el de María a la familia, tu padre y yo. Te buscamos angustiados. Y Jesús les da una respuesta que aparentemente es un desaire, pero luego veremos que no. ¿Por qué me buscabais? O me buscabais en el lugar equivocado, entre amigos y parientes. Yo debía estar en las cosas de mi Padre. El Evangelio, normalmente dice, debía estar en la casa de mi Padre, pero es interesante, porque la traducción original debía de estar en las cosas de mi Padre. Y esto es muy importante, porque esa respuesta era para toda la cristiandad. Porque empezamos a ser discípulos cuando las cosas de Dios son más importantes que nuestras cosas. Las cosas de Dios. ¿Qué cosas de Dios? Es una pena porque entre nosotros, en nuestra cultura, no digo ya española, la cultura occidental, la palabra cosa es una cosa, vaya cosa, qué cosa, una cosa sin importancia, sin ninguna repercusión. Aquí estamos hablando de las cosas santas que ya se habla en el Antiguo Testamento, las cosas sagradas del templo, por ejemplo, que son las cosas sagradas de Dios. Y aquí hablamos de las cosas de Dios. Por lo tanto, la traducción, pues claro, no han querido poner estaba en las cosas de Dios porque suena feo en español, pero cogemos la cultura judía y la espiritualidad judía que no fue inventada por santones, sino por el mismo Dios. El mismo Dios fue el que suscitó la espiritualidad judía. Los salmos, por ejemplo, no son inventados por los hombres. Los salmos son cantos que Dios preparó para el alma de los creyentes. Cantos para el alma de los creyentes. Se rezan y se cantan con los labios del alma, con la garganta del alma, como diría San Agustín. Pues por ahí van las cosas de Dios.
Pues era una catequesis para la cristiandad, para los que pretendemos ser discípulos del Señor. Tienes que poner en una balanza tus cosas, que serán muy buenas, y las cosas de Dios. Y no se trata de escoger una y patear las otras, no, sino que incluso tus cosas tienen que estar al servicio de las cosas de Dios. ¿Cuántas vocaciones al sacerdocio se hacen desde este punto de vista? Un señor que ya tiene la vida resuelta, ya tiene su carrera, tiene su buen trabajo y de pronto le viene una vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. Y sus cosas están perfectamente apuntaladas, se ha matado a trabajar, a estudiar, a hacer esto, ha conseguido y de pronto Dios le dice, oye, que quiero que anuncies mi evangelio por toda parte. Y viene el choque con la familia. Por eso esta palabra es para nosotros. Todos conocemos casos, ¿no? De personas que han sido casi hasta echados de la familia por seguir su vocación. Yo tengo compañeros míos que han vivido esta experiencia. Recuerdo uno que ya está en el cielo, Este se tuvo que escapar de casa. ¿Y sabéis cómo se escapó de casa? Este vivía en un primer piso, En un primer piso, no digo la ciudad, y había quedado con un amigo que se pusiera debajo de su ventana con un coche de esos que tenían camioneta pequeña, ¿no? Para hacer los traslados. Él tenía un cochecito de estos, ¿no? Y él desde la ventana echó en el carro donde ponía mercancías del coche, echó sus bolsas de ropa y de lo que iba a llevar y tal. Y el amigo lo cogía y lo ponía ahí. Y luego se descolgó él, dejando una nota a sus padres. Me voy al noviciado de los misioneros combonianos. No es el único caso, hay casos de estos. Y es que este evangelio te lleva a decir estar en las cosas de Dios. Es muy bonito cómo termina este evangelio. Dice que María conservaba cuidadosamente estas cosas en su corazón. María, repito, conservaba cuidadosamente, con amor, con esmero, como el que ha encontrado unas pepitas de oro y tiene que guardarlas para que no se le pierdan en su corazón. Y ahora sí, quizá entendamos mejor aquel día que Jesús estalló de gozo. Sí, las alegrías de Jesús. ¿Sabéis por qué estalló de gozo Jesús ese día? ¿Lo sabéis por qué? Os voy a provocar una alegría enorme a vosotros y a mí mismo. Porque Jesús, que ve a lo lejos siempre, dijo: te doy gracias, Padre Santo, Padre del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas, las cosas de mi Padre, las cosas de su palabra, las cosas de su evangelio, estas cosas entre tú y yo, el misterio de Dios, a los sabios e inteligentes de este mundo, y se las ha revelado a los pequeños. Y aquel día cuando decía eso, Jesús dio un salto de 2000 años y vio a todos aquellos que ahora en esta generación están, como quien dice, luchando contra sí mismos para llegar a ser tus discípulos, Señor. Y nos vio a nosotros. Sí, María Luisa te vio a ti, y a ti también, Fernando. Rafael, a ti también. Nini, de Perú, te vio a ti también. María, a ti te vio, también te vio. José Luis, y a ti. A todos los que decimos, Señor, quiero ser tu discípulo, Jesús aquel día se estremeció de alegría viéndote a ti, porque te vio y nos vio. Padre, es que soy tan pecador,
no más pecador que los primeros 12 que escogió Jesús, ¿vale? Y después de los 12 contamos todos los demás. Porque cada discípulo que ha sido llamado, cada hombre y cada mujer que ha sido llamado por Jesús para ser su discípulo, tiene que partir de unas palabras de Jesús. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra los demás. Vamos recuperados por Dios, por eso no tiramos piedras a nadie. No tenemos ningún derecho de tirar piedras a nadie, porque nosotros hemos sido recuperados por Dios. Y anunciamos el Evangelio de la paz, y en el Evangelio anunciamos el Evangelio de la conversión, pero no pegando un puñetazo a la mesa, y en un sentido malsonante. Bien recogidos por Dios. Te doy gracias, Padre Santo, porque has ocultado estas cosas. Y leemos el texto completo. Es Lucas 10, 21 al 24, ¿no? Os lo leo completo porque es una belleza infinita. Cuando Dios te abre la palabra, te topas con la belleza infinita de Dios y tienes que disfrutar ese momento y guardarlo cuidadosamente dentro de ti. Porque cuando estés en crisis, cuando te da la impresión de que Dios no existe, cuando esas noches oscuras te dicen ¿qué hago yo aquí creyendo en un evangelio que vete tú a saber? Te acuerdes de que un día palpaste la belleza infinita de Dios cuando te habló. Eso será tu baluarte y tu muralla frente a cualquier tentación contra la fe. No tenemos otro baluarte y otra muralla más que esta. Nuestras experiencias de Dios cuando te parte la palabra. Y eso está al alcance de todos, como os he dicho muchas veces. Estos evangelios es un partir la palabra. No son evangelios académicos. No es una lección de Biblia. Es un partir la palabra. Y conforme los vais oyendo, Dios va suscitando a vosotros el mismo estilo que Él me ha regalado a mí, de partir la palabra, y que viene regalando a su iglesia desde hace 2000 años, y por tanto también a ti. Bueno, has ocultado estas cosas, que es el misterio de Dios. La belleza infinita de Dios nadie la ve. Solo sus discípulos que se dejan llevar por Jesucristo, y Él, como el único maestro, les enseña a partir la palabra. Has ocultado esas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Se las has hecho ver a los pequeños. Te has mostrado a los pequeños. Y os voy a decir una cosa más fuerte todavía. Que lo que la traducción real, la traducción auténtica, sí, la auténtica, la ha revelado a los pequeñuelos. Jesús habla a los pequeñuelos. ¿Por qué? Porque somos los pequeñuelos de Dios. ¿Aspiráis a algo más que esto? Entonces no sabéis a lo que aspiráis. Os habéis equivocado. De arriba abajo. Hay que entrar en las cosas de Dios para tener esta percepción de que eres el pequeñuelo de Dios. Eres la pequeñuela de Dios. Lo eres. Eres el pequeño de Dios. Eres la pequeñuela de Dios. Exactamente, ¿no? Se lo has revelado, te has mostrado, te has manifestado, enseñas tu palabra, partes tu palabra, das el mantel de aguas vivas, le das a conocer tu corazón infinito, tu belleza infinita, tu amor infinito, tu alegría infinita, tu gozo infinito, aunque tengas un cáncer que te esté comiendo los huesos. Vas a ver todo esto, porque eso nadie te lo quitará. Vuestra alegría nadie nos podrá quitar. Y Jesús es el hombre que experimenta esta alegría profunda cuando nos ve a lo lejos. Padre, yo es que he pecado mucho, ¿soy motivo de la alegría del Señor? Sí, porque cuando te escogió, ya sabía que te escogió sabiendo que no puedes tirar piedras contra nadie porque eres tan pecador como los demás. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, tenemos que meterlo esto en el alma. Exactamente, ¿no? Las cosas de Dios. Sí, Padre, pues así ha sido tu deseo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesucristo nos revela al Padre. Dice Jesús, quien me ve a mí en el Evangelio ve al Padre, porque el Evangelio ha venido de la boca del Padre. Hay que entrar en esta belleza infinita, en este misterio infinito. Entrar en esto vale más que todas las apariciones verdaderas que las hay, que ha habido a lo largo de la Iglesia, a lo largo de 2000 años. Todas juntas, palidecen a la luz de esta experiencia.
Jesús que te revela al Padre en su palabra. Así es. Y a partir de ahí, imagínate después cómo va a ser tu adoración eucarística, cómo va a ser tu oración. Cuando tú cojas el salmo y veas que Dios te da el don de partirlo. El don divino, porque es un don divino, de partir un salmo, de comerlo despacio. Os he dicho muchas veces cómo se empieza a aprender a partir la palabra. Pues como rezaba Jesucristo, como sí enseñó Dios a los judíos, a su pueblo, un texto. Jesús a lo mejor cogía un texto de Isaías, una profecía mesiánica de tantas, y la lee oyéndose a sí mismo, susurrándose a sí mismo muy lentamente. Y los grandes maestros de espiritualidad dicen, y después de esto te lo puedes leer otra vez hasta que se vaya abriendo poco a poco, te vaya recordando otros pasajes de la Escritura. Eso ya te está Dios partiendo la palabra y te estás dando cuenta de que eso no ha venido de ti. Y cuando te das cuenta de que eso no ha venido de ti, que vienes de Dios, ya te has topado con la belleza infinita de Dios. El misterio de Dios se te está abriendo. ¿Qué os parece? Esto es el banquete que Dios nos tiene ya preparado aquí. Imagínate cómo será después la plenitud cuando vas a la Eucaristía, cuando vas a la adoración, cuando ya eres testigo de la belleza infinita de Dios, de su sabiduría y belleza, que aquí son sinónimos. María guardaba estas cosas. Vamos a imitar un poco a María. ¿En qué punto? Pues que nosotros cuando no entendemos una palabra, no la he entendido, ya te quedas tan tranquilo. No la he entendido por nada. Un momento. Que María tampoco lo entendió. Padre, es que María sin pecado original, bueno, pecado original no te exime de qué cosas que tienes que ir aprendiendo poco a poco, ¿vale? Cuando Jesús dijo, no sabéis que debe estar las cosas de mi Padre, eso ya lo hemos visto, dice, ellos no entendieron la respuesta. Sin embargo, María guardó cuidadosamente, sabía que había recibido oro en paño, sabía que lo tenía en forma de semillas. ¿Y qué hacer para que esas semillas crecieran? Guardarlas cuidadosamente, amorosamente, concienciadamente, guardarlas en su corazón, esperando que crecieran poco a poco. Eso se llama fe. La fe de María es por ahí. Es la fe del discipulado, es nuestra fe. Y con eso se nos darán todas las cosas. Guardad las cosas santas, ya lo anunció el autor inspiradísimo del libro de la sabiduría, ¿no? El inspiradísimo autor del libro de la sabiduría ya nos dijo esto a su tiempo, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro. Cuando dice, exactamente, sí, aquí está, dice así, los que guarden santamente las cosas santas serán reconocidos santos. ¿Veis por qué hablo de belleza infinita? Mirad estas palabras. Sabiduría 6:10. Los que guarden como María, como Jesús, sí, luego os diré. Los que guarden santamente. Cuidadosamente, dice de María, es lo mismo. Las cosas santas, el misterio de Dios, incluso el que no entiendes, como María no lo entendió, serán reconocidos santos por Dios. Los que se dejen instruir en ellas encontrarán defensa en sus tinieblas, en su tentación y en la persecución, y cuando te equivocas, y cuando pecas, y cuando las cosas te salen mal, te dejarás instruir y sabrás pedir perdón. Y termina ese texto diciendo, desead pues mis palabras, ansiadlas, que ellas os instruirán. Y viene Jesús y es el gran maestro de la palabra, el maestro de las Escrituras, el maestro del camino, de la verdad, de la vida. Este es Jesús. Este es nuestro buen pastor.
Yo soy el buen pastor, yo soy la vida verdadera, yo soy la puerta, yo soy la palabra del Padre, yo soy la luz del mundo. Este es Jesús nuestro Maestro. Este es Jesús nuestro Maestro. Este es. Volviendo al tema de Lucas, cuando nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, a quien el Hijo se lo quiere revelar, dice Jesús, y volviéndose a los discípulos, perdón, esto es Lucas 10, 21, 24, ¿no? Sí. Volviéndose a los discípulos, les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes, habla de los profetas y reyes del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que habían todo bajo un velo, tras un velo, como dice San Pablo, ¿no? Quisieron ver lo que vosotros veis, como Moisés, déjame ver tu rostro, por ejemplo, ¿no? Pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Padre, dígame, ¿dónde está el rostro de Dios? En el Evangelio. Entra dentro. Y entenderás por qué también el rostro de Jesús está en la Eucaristía. ¿Entiendes? Gran promesa de Dios. Dios te revela su rostro y hace audible su voz en la palabra, en el Evangelio. Y por eso dirá Jesús, quien me ve a mí en el Evangelio ve al Padre, porque el Evangelio no viene de mí, viene del Padre. Igual que este Evangelio que escucháis no viene del Padre Antonio, y lo sabéis muy bien. Tampoco el Evangelio que predicáis vosotros a los vuestros, donde estéis, viene del Padre que está con vosotros. Queridos y queridas, si el mundo supiera esto que hoy sabemos tú y yo, harían colas de miles de kilómetros por escuchar el Evangelio. Esas colas no las hay, tendrás que ir tú hacia ellos. Y predicar lo que a ti te abre ojos y oídos para ver a Dios y escucharle. Así es. Id y anunciad el Evangelio. Id y anunciad el Evangelio. Id. Vamos a ver un texto precioso acerca de las cosas de Dios vinculados a su palabra, a su Evangelio, a la predicación, con el testimonio de Pablo. Ya sabéis que cuando Dios llamó a Pablo, pues sabíamos ya lo que era, fariseo, hijo del fariseo, doctor de la ley, se sabía la palabra de memoria, ¿no? Y hablaría, no quiero yo ni pensar cómo hablaría antes de convertirse. Yo creo que en vez de hablar con la boca, hablaba con una maza en la mano, pegando golpes a todo el mundo. Menos a sí mismo, por supuesto, menos a sí mismo. Duro con los demás, blando con sí mismo. Así son todos los fariseos. Duros con los demás, blandos con sí mismos. Así son todos los fariseos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nos cuenta su experiencia de su predicación. Esto no tiene desperdicio, chicos. Es de una preciosidad inmensa. Dice así. Es 1 Corintios capítulo 2. Lo vamos a leer casi entero. Y lo vais a agradecer. Dice a los que le escuchan, hola, a esta comunidad de Corinto, que al final esta carta se leyeron después, ¿no? Se hacían copias a mano o lo que fuera, a mano, y las leían en todas las comunidades de Europa. Y ahora los tenemos ya desde la imprenta en libros, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pues yo, hermanos, dice, cuando fui a vosotros, a Corinto, no fui con el prestigio de la palabra, que la tenía, porque era doctor de la ley, pero lo metió en el baúl de los recuerdos porque no le servía para predicar el Evangelio, para predicar el espíritu y la vida del Evangelio. Mis palabras son espíritu y vida, dijo Jesús, ¿no? Pues los predicadores del Evangelio, pecadores como el demás, predican espíritu y vida igual que Jesús, porque predican según las palabras de Jesús, porque Jesús pone la palabra en la boca de sus predicadores, como la puso Dios en Jeremías, por ejemplo, ¿os acordáis? Pondré mis palabras en tu boca, ¿os acordáis, no? Pues sí, solo que ahora en plenitud. No fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría, que la tenía, ¿no? A anunciaros el misterio de Dios. No quise saber de entre vosotros sino a Jesucristo,
y a este crucificado. Si hablamos de sabiduría entre los perfectos, ay Padre, claro, es que San Pablo hablaba a los perfectos, y yo soy tan pecadora, bueno, que eres pecadora me lo creo. ¿Y por qué se lo cree, Padre? Pues porque eres igual que yo también soy pecador, así que estamos todos en el mismo equipo, bienvenidos al club. Otra cosa es que Dios vaya arrancando el pecado poco a poco de nosotros, que también es cierto, ¿eh? No puedes pasarte, ay, como soy pecador, he adulterado, como soy pecador, he mentido, como soy... No, 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 eso son tonterías, eso es el peor de los fariseísmos, ¿eh? Vale, nos entendemos, ¿no? Sin embargo, hablemos de sabiduría de todos perfectos. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Es el que, como vemos tantas veces en los Salmos, el que sigue un camino perfecto. El camino es el camino perfecto. Y tú vas por ese camino, vas alcanzando la perfección, pero ya estás en el camino perfecto. Un camino en el que te caes. Y que un día te sientas y dices, ya me cansé, ya no puedo más. Llevo demasiada carga. Y tu buen pastor viene y dice, dame tu carga, anda, vamos a caminar juntos. Es así, de bello el discipulado. Y a veces tienes la tentación de volver atrás. Los apóstoles hubo dos que se volvieron atrás, muy por encima de todos los demás, Judas y Pedro. Sin embargo, Pedro no estaba dispuesto a renunciar al amor de Jesús, por más que no se lo merecía. Quería seguirle como el hijo pródigo, quizá el último de todos, el último de los apóstoles, pero quería seguirle. Eso es un amor perfecto ya el de Pedro. Y por eso Jesús se abajó donde Pedro le preguntó, ¿me amas? Él se abajó, porque ante un amor así, Jesucristo se rinde. ¿Y Judas? Si Judas hubiera esperado, también hubiera sido perdonado. Ahí lo dejamos. Judas es una imagen para todos nosotros, los que ya desistimos de decir no puedo ser discípulo. Sí puedes, porque Dios no te invita a hacer tonterías, Dios no se equivocó contigo, Dios no te ha llamado a nada imposible, porque lo va a hacer Él, como lo hizo con los apóstoles. Bueno, pues dice así, hablamos de sabiduría entre los perfectos, la sabiduría de Dios, estas cosas de la sabiduría de Dios, que no es la sabiduría de este mundo, de los príncipes de este mundo. Hablamos, anunciamos, predicamos, dice Pedro, anunciamos, predicamos, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó. Un lector, digamos, pongamos un lector, no digo yo no creyente, porque yo respeto a los no creyentes, pero un lector, digamos, con esa soberbia del corazón, ¿qué me va a enseñar a mí el Evangelio si todo es una fábula? Eso ya es otra forma de actuar, ¿vale? Lees el Evangelio, ¿qué pasa? Que tu ojo no ve nada, ni tu oído oye nada, porque vas desde la soberbia y desde la prepotencia. Desde la soberbia y la prepotencia, los doctores de la ley crucificaron a Jesús. San Pablo dice en un versículo anterior, ¿no? Una sabiduría de Dios misteriosa, porque hace parte de su misterio. No nos perdamos, tenemos la oportunidad de entrar en el ministerio de Dios por medio del Evangelio, repito, por medio del Evangelio, 3 veces, por medio del Evangelio. Desconocida para los príncipes de este mundo, de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Llama a los doctores de la ley, fariseos, que estaban en el templo un momento sí y otro también, príncipes de este mundo, porque estaban para su propio provecho, para su soberbia infinita. ¿Y por qué está puesto ahí, Padre? Porque tú lo puedes ser y yo también, para que huyamos como de la peste, de la soberbia y de la vanidad del alma. Anunciamos al mundo lo que ni el ojo vio, porque el misterio de Dios es inalcanzable para el ojo humano. Ni el oído oyó, porque el misterio de Dios es inalcanzable para el oído humano. Ni al corazón del hombre llegó. Lo que Dios preparó para los que le aman. Sí, Padre, o sea que está
para los que le aman, no lo vemos ni lo vemos, pero está para los que le aman. Sí, pero escúchame, no corras, que no terminó San Pablo, y yo tampoco, porque a nosotros nos lo reveló. Nos abrió los ojos y los oídos. ¿Os das cuenta de cómo la palabra te abre un paraíso detrás de otro, una presencia de Dios detrás de otra, una visión y una audición de Dios detrás de otra? ¿Os dais cuenta que esto no lo dice el Padre Antonio? Esto lo dice el apóstol por antonomasia, el apóstol de los gentiles, San Pablo, el que participó en el martirio de Esteban y tantas cosas más. A nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Y continúa. Pablo, en efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está con él? Pues muy bien, del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Vamos ahora a partir esto, que es demasiado bonito, como para seguir adelante. Nadie conoce el espíritu del hombre, sino el mismo hombre, ¿no? Ya lo hemos dicho. Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el espíritu de Dios. Cuidado. Aquí la traducción es, nadie conoce lo íntimo de Dios. Pues porque como nuestro castellano, nuestro español, es tan pobre al hablar de las cosas de Dios, pues como que la palabra quedaba medio diluida. Pero lo que dijo San Pablo, y está en el original, es, del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y aquel a quien Dios se lo quiera revelar. Lo oímos antes en Jesús, y ahora Pablo nos lo dice. No hemos recibido el espíritu del mundo, de los príncipes de este mundo, de la sabiduría de este mundo, sino el espíritu que viene de Dios. De todas formas, cuando los traductores decidieron poner lo íntimo de Dios en vez de las cosas de Dios, pues quizá para no confundir a la gente, pues lo bonito es que hablar de las cosas de Dios es hablar de la intimidad de Dios. Y por eso han hecho la traducción más aproximada posible. Nadie conoce la intimidad de Dios sino el mismo Dios. Y tú, cuando haces tuya las cosas de Dios, ya tienes puerta abierta de parte de Dios a su intimidad. Ya puedes entrar a su intimidad. Precioso. Hay tantas cosas infinitamente bellas en las Escrituras y quizá las perdemos por leer deprisa, leer de corrida, leer de todo. Leemos manifestaciones de eso que, revelaciones a no sé qué, no sé cuánto, revelaciones durante 3 años. Ahí está un toma enciclopedia de 500 páginas, te lees de arriba abajo. Todas esas revelaciones, suponiendo que sean verdad, no son palabras de Dios. No, no lo son. No lo son. Palabra de Dios es lo que es. Está a años luz. Lo que estamos leyendo en este momento. Dios te abre acceso por medio de su palabra, no de las revelaciones de Pepita Pérez, ni de Juanita Fernández, aunque fueran verdad. Que yo soy doctor de la Iglesia, para decir si es verdad o mentira, no me toca a mí decirlo ni me interesa. Pero sí puedo decir que Dios, nos dice Pablo, nos abre la puerta a su intimidad. Estas son las cosas de Dios. Aunque no las entiendas al principio, igual que María. ¿Qué pensaría María al pie de la cruz? Pensaría que se le abrió la palabra totalmente ese día, que Jesús se perdió en el templo. ¿Por qué? Lo dice Padre. Pues cuéntalo. Hicieron un día de camino hacia Nazaret. Y se dieron cuenta de que Jesús no estaba. Otro día de vuelta hacia Jerusalén. Segundo. Y al tercer día, como dice, lo encontraron como maestro de las Escrituras.
Un día en el sepulcro, segundo día en el sepulcro, y al tercer día resucitó. Y María entendió al 100% lo que Jesús le había dicho, las cosas de Dios. Él me da la palabra para que cargue con la cruz de los pecados de todo el mundo y resucite y llama a los discípulos a la plenitud de la vida y a anunciar mi evangelio. Desde la plenitud de la vida que yo les doy. Desde la plenitud de la vida que yo les doy. María guardó cuidadosamente. No dio un paso atrás. No dijo, aquí no hay nada que hacer. No dijo, ¿ya lo que hago con este Jesús? ¿Y este Jesús es el Hijo de Dios? ¿Con la que me acaba de gastar? Verás cuando llegue a casa, voy a coger la zapatilla, la voy a gastar. Como todas las madres, ¿no? No, pues no lo hizo. Guardó cuidadosamente, esperando que la palabra se fuera abriendo. Son semillas. Tú no lees el Evangelio, no lo entiendes. Señor, dile, Señor, quiero guardar ese Evangelio y tú lo irás abriendo poco a poco. Mirad, hermanos, en la Iglesia, a lo largo de los 1000 años, hay miles, miles y miles de experiencias, porque se han dejado por escrito, de personas, algunos canonizados, otros no, en que han dado testimonio de que han guardado la palabra sin entenderla, pero que Dios no les defraudó. Esa palabra se fue abriendo poco a poco dentro de ellos conforme avanzaban en el discipulado, y lo han dejado en sus memorias, en sus escritos, y lo sabemos. Y esto es lo que hace crecer la fe. Dios que te mete en su intimidad, en sus cosas, en sus cosas. Las esconde para los grandes de este mundo. A los que viven según la sabiduría de este mundo. ¿Sabéis quiénes son los peores sabios de este mundo? Los que juegan con Dios. Los que dicen, esta palabra no es para mí. Esta palabra es para los frailes. Esta palabra que la cumplan en el Vaticano. Esta palabra... Ya, estos son los que juegan con Dios. Cuando tú dices que esta palabra es para otro, para mi suegra que no se calla nunca, por ejemplo, pobre suegra, como si tú fueras el mejor, si tienes una lengua que envuelve la Plaza de Toros de Madrid, por favor. ¡Oh! Es fácil ser más listo que Dios. Yo lo he sido, Por tanto, sé lo que estoy diciendo, empezando por mí mismo. Y cuando decimos que esta palabra no es para mí, ¿por qué lo decimos? Si te van a darte 1 millón de pesetas en un concurso y tú dices, este 1 millón de pesetas no es para mí, eso no harás nunca porque te lo has ganado, ¿no? Bueno, pues esto Dios te lo da gratis. Dios te lo da gratis. Si tú dices que esa palabra no es para mí, es que por eso tú crees que esa palabra es mala para ti. Te quita calidad de vida, te quita tu forma de vivir, te quita tu estatus que tienes ya en la sociedad. Te quita, y si te quita, tú no crees en Dios. Crees en un muñeco al que llamas Dios. Lo he dicho todo, ¿no? No sigo, no sea que me pase con la lengua. El resto os lo decís vosotros a vosotros mismos, como yo me lo digo a mí mismo. Cumplimos el Evangelio en cuanto vemos que es bueno para ti, para la plenitud de tu vida, para alcanzar el misterio de Dios, para tocar el misterio de Dios, para vivir abrazado a Dios, incluso con dolores interminables. O con disgustos interminables, o con fracasos interminables, pero eso no te lo quita nadie. Esto no te lo quita nadie. Bueno, dice San Pablo, nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, el Espíritu de Dios, etc. Dice, el hombre, naturalmente, es decir, desde su cabecita, aunque sea un premio Nobel en todo, el primero de la clase, el primero de la universidad, el primero de su promoción, no capta las cosas del Espíritu de Dios, porque solamente pueden ser juzgadas espiritualmente en tu contacto con Dios. Vamos a ver
aquella que optó por las cosas de Dios. En los 5 minutos que nos quedan, porque lo que vais a escuchar ahora hace parte de la belleza infinita de lo que os he hablado antes. Lo que os voy a decir ahora, lo vi ayer por primera vez en la palabra, para deciros que Dios va revelando poco a poco su palabra, ¿vale? ¿Os acordáis? María de Betania, ¿no? Pues mirad qué cosa más bonita, ya lo sabéis, que entró Jesús en casa en Betania, sus amigos de Marta y María. Marta dijo, hay que cocinar porque hay que dar de comer al Señor. Y María dijo, no, primero comemos, que el Señor ha tenido comida para nosotros, pero Marta después se convirtió. Pero bueno, era para realzar la figura de María. Ya sabéis que María, la hermana de Marta, ¿no? Marta se enfadó, Señor, ¿no te importa que mi hermana? Ya sabéis, ya lo he dicho otras veces, todo puede esperar, pero la palabra está con vosotros. ¿Qué hacía María? A los pies de Jesús escuchaba la palabra. Estaba con Dios, dejando que Dios le hablase. La oración es estar con Dios, que tú tienes que hablar poco, tienes que dejar que hable a Dios, no te leas 4 parrafadas seguidas de la oración del siglo XII, la oración del siglo XIV, esa oración milagrosa del ángel de la guarda, de la pata de San Roque. Eso hazlo como suplemento, pero reza con la palabra para que Dios te hable. Los salmos fundamentalmente es un canto de Dios a tu alma, pues deja que Dios cante dentro de tu alma, hombre. Pues es lo que hacía María. Y cuando Marta protestó, dijo, ay, Marta, 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 os lo dijo otras veces, cuando se repite 2 veces el mismo nombre, indica un cariño enorme. Jesús le llama así con ese cariño. Es decir, que no le está amonestando. Te preocupas, te agitas por muchas cosas, hay necesidad de pocas, de una sola. María ha elegido la parte buena, no le será quitada. Me gustó esto de parte buena, o parte mejor, como dice el original, porque me vino a la cabeza, mirad lo que es partir la palabra, cuando el hijo pródigo dijo a su padre, dame la parte de mi herencia. Digo, anda, estamos hablando de la herencia de Dios. ¿Ves cómo Dios te hace partir la palabra con textos adyacentes? Es así como se parte la palabra. Y fui a los diccionarios y vi la palabra parte. Y significa heredad. Significa herencia. ¿Qué os parece? La vida eterna es nuestra herencia que está en el Evangelio. La intimidad con Dios, la proximidad con Dios, el abrazo de Dios, el perdón de Dios, la fuerza de Dios, la alegría de Dios, el gozo de Dios. Todo eso está en el Evangelio. Eso. Vete a revelaciones privadas a ver qué te dan. Aunque sean verdad. Nada puede suplantar al misterio de Dios que recorre toda la Escritura, pero de una forma especial el Evangelio. Mirad la relación que hay entre María, la hermana de Marta, del cual Jesús dice, felicidades, has escogido la mejor parte, ya has aprendido a rezar de una vez para siempre. Así es, a orar, dejar que Dios te parta la palabra, dejar que Dios te hable. Con ese Salmo 16, cuando este salmista recuerda que Dios les dio en herencia el pueblo de Israel. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Dice así, protégeme, Señor, me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien, etcétera, etcétera. Se Yahvé. Salmo 16, versículo 5. Tú eres la parte de mi herencia y de mi copa. Mi copa es mi banquete. Tú aseguras mi vida, mi suerte significa mi vida, no tiene que ver nada con la adivinanza, significa mi vida, la aseguras. Lo que va a ser mi vida, me la aseguras tú. Mi heredad es preciosa para mí. Eso es lo que hizo María. A los pies de Jesús intimó con él. Y Dios le partía sus cosas. Le partía sus cosas. Sabía que Marta le iba a decir de todo. Pensaba que cuando se fuera Jesús le iba a decir de todo, pero Marta ya no esperó más. Conocemos esos casos, ¿no? Cuando se nos va la lengua delante de quien sea. A todos nos ha pasado lo mismo. Y Dios quiso que así fuera para darnos una catequesis a toda la cristiandad. Marta, 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 primero mis cosas y después las tuyas. ¿Sabes por qué?
Porque si son primero mis cosas, las tuyas van a tener un éxito total, porque te las voy a llevar yo. Si tú llevas mis cosas, yo voy a llevar las tuyas. Padre Antonio, sí, eso es la fe. María ha escogido la mejor parte, que es hablar conmigo, escucharme, dejar que le parta la palabra, enriquecer su alma, intimar con ella. Todo eso son las cosas de Dios. Y aunque no lo entiendas, recuerda a María, que no entendió lo que pasó en ese momento, lo entendió en el Calvario. Tú lo entenderás cuando te hagas ya uno con tu propia cruz, una con tu propia cruz. Entenderás todo igual que María. Intimarás con Dios. Y Dios te dirá, eres bendito de mi Padre. Y el Padre te dirá, ven, porque tú eres el bendito de mi Hijo. Amén.